El ogro Nicanor y la mariposa blanca. Nuria Gómez. El ogro Nicanor vivía, como todos los de su especie, en el grandísimo castillo con jardines tan hermosos que parecían de mentiritas, con comida deliciosa, dulces a todas horas y un aya bonachona que le consentía mucho. Cualquiera diría que era feliz, solo que Nicanor se aburría de arpas, cantarinas, de siestas y de tantos chocolates. Estaba cansado de vivir siempre igual. Por eso, un buen día se puso sus descomunales tenis, se peinó el gigantesco copete y, tomando un inmenso morral de provisiones que le preparó su aya, se echó a andar sin rumbo fijo. A las pocas horas de caminar por el campo, vio que algo venía revoloteando hacia él. Parecía una pequeñísima mariposa blanca. Nicanor esperó a aquella cosita se le acercara más y más y más, hasta que temblorosamente llegó a su enorme nariz, y ahí se detuvo. El ogro levantó un poco a poco su gran mano, tomó la mariposa entre sus dedos y la miró. Oh, caray. Dijo Nicanor. Espero no la haya lastimado. Parecía que estaba muerta. No revoloteaba ni se movía. Nicanor la revisó de cerca. Uy, Exclamó decepcionado. esto no es una mariposa. Tenía razón. Lo que le había parecido una mariposa era solo una pequeñísima hoja de papel que andaba volando con el viento. ¿Qué iba a decir? Solo es un papel, Dijo Nicanor, a punto de soltarlo al aire. En eso se dio cuenta de que la hoja era una carta. No tenía sobre, no traía dirección ni nombre, pero estaba doblada como una carta. Los ogros, eso sí, todos son muy curiosos. Nicanor quiso saber qué decía el papel, lo desdobló con la punta de la uña y descubrió unas letras chiquititas. Los derechos de los niños. El ogro se puso sus mayúsculos lentes para descifrar la pequeñísima escritura. Esta vez pudo ver que la carta decía: los derechos de los niños. ¿derechos? Se preguntó Nicanor. ¿Qué son los derechos? El ogro sabía cuál era su pie derecho, cuál era su ojo derecho y su pulgar derecho, pero no sabía qué significaba aquello de los derechos y mucho menos sabía lo que era eso de los niños. ¿Niños? Rebuscaba el ogro dentro de su desmesurada memoria. No me suena esa desmesurada palabra. Entonces le picó la fuertemente curiosidad. Nicanor nunca había visto un niño, es más, nunca había visto a otra persona que no fuera su aya, una viejecita arrugadísima y medio chueca que le preparaba inmensos platos de frijoles, gigantescas quesadillas y licuados de plátano del tamaño de una alberca de balneario. Intrigado, siguió leyendo las casi microscópicas letras. Trataban de muchas cosas buenas. Decían que a los niños se les debe alimentar bien, que se les debe curar, proteger y otras cosas así. No entiendo muy bien, pero estos derechos me gustan. Me gustan como mi ojo derecho, como mi pulgar derecho o como mi pie derecho. Pensó Nicanor allá arriba en su gran cabeza. Ajá, creo que ya entendí. Saltó de pronto. Los derechos de los niños son 10 cosas que todos los niños deben tener, porque les hacen bien cada hoy de buena suerte. Ojalá yo tuviera 10 derechos como este.
El ogro Nicanor tomó la miniatura de carta, la guardó en la bolsa de su chaleco con muchísimo cuidado, como si de veras fuera una mariposa. Ahora tengo que averiguar a todo el lugar quiénes son esos famosos niños y leerles su carta. Siguió entonces caminando muy animado. Después de largo rato, el ogro llegó a un pueblo. Cuando estuvo cerca y vio a toda aquella gente, se quedó con el ojo cuadrado. Por mi abuela Titania, ¿qué es esto? Había cientos de personas. Algunas tenían más o menos la estatura de su abuela, pero otras eran más chiquitas todavía. Él no había imaginado jamás que hubiera tantas personas y tantas vacas. ¿Qué cantidad de vacas había en ese lugar? Nicanor se acercó más. Quería preguntar si de casualidad alguien sabía quiénes eran los niños. Dijo mientras tocaba con su dedo el hombro de un señor. ¿Ah? El señor volteó, lo vio y gritó: ¡Un ogro! ¡Un ogro! Todos se espantaron. Los altos y los chaparros corrieron a meterse a sus casas. Hasta las vacas salieron a todo galope hacia el monte. Solo quedó una que estaba metida en un corral. Nicanor se alejó contrariado y desde lejos espió a la gente del pueblo. Vio cómo ordeñaban a la vaca que quedaba y cómo le daban la leche de esa vaca a todas las personas chaparritas del pueblo. «Tómate esta leche, mi hijito», les decían. «Bébetela toda». Los invitaban. Pero a Nicanor nadie le dijo lo que eran esas palabras. A nadie pudo preguntarle lo que eran los niños. Bueno, se dijo a sí mismo. No pasa nada, es hora de comer. Cuando dio la última mordida a una de sus gigantescas tortas, siguió su camino. Después de solo unos cuantos pasos, porque los pasos de ogro son enormes, Nicanor encontró una escuela. Como nunca había visto una, le pareció muy curiosa esa especie de castillito simple y sencillo. Pero lo que más le llamó la atención fueron las canchas de vóley y básquet que estaban llenas de personas pequeñas. ¡Qué divertido! Nicanor se acercó como queriendo jugar. En una de esas, la pelota se salió de la cancha y ¡toin, toin, toin! Fue a dar a los pies del ogro. ¡Qué bien! Pensó. Ahora yo se los devuelvo y me invitan a jugar. Nicanor tomó la pelotita entre sus dedonchos y se acercó. Aquí está su pelota, dijo decidido, pero los jugadores se quedaron inmóviles, con los ojos y la boca abiertísimos. Tengo. Les repetía el ogro acuclillado, como un niño llamando a un gato. Entonces salió de la escuela una persona alta con el pelo amarillo. Al ver a Nicanor, se puso más pálido que una jícama partida y rapidísimamente metió a todos los jugadores adentro de la escuela. Los llamaba. «Come on, boys», les decía. «Get on, girls». Pero al ogro Nicanor nadie le dijo lo que eran aquellas palabras. A nadie pudo preguntarle lo que eran los niños. Empezó a llover y Nicanor no encontró un lecho suficientemente alto para él. El agua le escurría como arroyo de aguacero por el cerro. El copete le chorreaba hilitos fríos sobre la cara. Mojado hasta los huesos, ahí acurrucado y titiritando, se dio cuenta de que estaba solo otra vez. Decidió que era hora de hacer una fogata. Una vez seco, pero con un catarrazo, Nicanor siguió su camino. Llegó a una ciudad con casas mucho más altas que las que había visto. Parecían vigas, muy derechas, clavadas en el suelo. Había torres enormes como hechas de vidrio. El ogro se asomó por detrás del edificio más grande. Vio a miles de personas, unas altas y otras de mucha menor estatura. Son muchísimas más que en el pueblo de los Bocos, dijo sorprendido. Las personas entraban y salían de las torres. Nicanor los miraba entretenido.
cuando de repente sintió ganas de estornudar. A toda costa trató de evitarlo. Pero al final no pudo más y estornudó enormemente. ¡Chu! Las personas voltearon a ver qué truenos eran esos y al descubrir al ogro salieron despavoridas a los bajitos, los tapaban, los cubrían, los protegían de los estornudos. Enseguida los llevaban a un lugar donde la gente vestía de blanco, los atendía y los revisaba y les decían: «Bien, Ishimon Gakon», les decían, «Ich chiqui tu yestaben ma petit fall». Pero al ogro nadie le dijo lo que eran aquellas palabras. A nadie pudo preguntarle lo que eran los niños. Ahí se quedó, a las afueras de la ciudad, con la nariz colorada y el inmenso pañuelo en la mano. Pasaron los días y Nicanor casi había dado la vuelta al mundo y todavía no sabía quiénes eran los niños, los dueños de los derechos, escritos en el papel blanco. Llegó a la orilla de un gran barranco, sacó la pequeña carta de su chaleco y se sentó a descansar. El cielo era de un azul que ni los ojos humanos ni los ojos de ogro han encontrado jamás en ningún otro lugar. Nicanor, mirando el paisaje, descubrió que había gente hasta allá al fondo de las barrancas, unas personas más altas y otras más bajitas. Algunos sabían hablar español, pero preferían hablar en su lengua. A las personas chaparras les decían Zowi, les decían Tiwi. Subían y bajaban por las laderas como si tuvieran los pies ligeros. Una niña, Juliana, era especialmente buena para escalar. Le encantaba trepar por los caminos más difíciles, llegar arriba y volver a bajar la barranca. La barranca era como su casa, la conocía a la perfección. Por eso, cuando el ogro se asomó desde lo alto, Juliana lo notó enseguida y decidió ir a investigar. Al rato llegó la noche y Nicanor pensó que era hora de dormir. Buscó una peña donde recargarse y se acostó. Se sentía solo sobre los niños. Se sentía solo y estaba muy desilusionado por su investigación sobre los niños, pues parecía un total fracaso. Tenía herida la curiosidad y escuchaba a los grillos. Miraba las estrellas allá a lo lejos. Dijo muy decepcionado. Al ver los niños tan lejos que nunca voy a llegar. Seguramente nunca compré selección. Agregó con enorme tristeza. Juliana, que ya había llegado hasta ahí, escondida tras la peña, escuchó las palabras del ogro. Ay, mamá. Exclamó la niña, sacudiendo en el aire la mano. Tan grandote y no sabe lo que son los niños. Y se quedó pensando cómo se podría explicar sin arriesgar el pellejo con un gigante de ese tamaño. Juliana esperó a que Nicanor se quedara dormido. Cuando oyó que el ogro de plano roncaba, salió de su escondite, se remangó la falda de flores y comenzó a trepar por los colosales tenis. ¿Cuál es el tenis? La cosa era fácil para ella. De los tenis siguió por las piernas y luego escaló a los abultados bolsillos, el resbaloso cinturón y subió por el arrugadísimo chaleco. Cuando llegó al hombro del ogro, Juliana se asomó dentro de aquella orejota. ¿Y ya está llena por los niños? Murmuró como en secreto. Debes buscar a Juliana, que estoy yo, para que te señale a todos los niños. Luego se volvió a asomar adentro de la oreja y dijo en voz baja: Juliana, la hija de Julián, la que vive, ay. Juliana ya no pudo terminar. Dos enormes dedos la atraparon, la tomaron de la falda y la llevaron volando por el aire.
El ogro había sentido cosquillas en la oreja y pensando que Juliana era un mosquito, lo había atrapado. Lo llevó frente a sus ojos y abriéndolos la miró. Bájame. Le gritó ella asustada. Perdón. Le dijo Nicanor al bajarla. Juliana se arregló la falda. No quise asustarte, no te voy yo. No, yo no me asusto. Le contestó ella disimulando el miedo. Se los dos, Nicanor se rió y a Juliana más risa le dio, porque se le movía la panza al gigante con ella encima. Nicanor pensó que era hermoso tener una amiga. Desde entonces, cada vez más gente sabe que aparte de los ogros malévolos de los otros cuentos, anda por el mundo un ogro más tratable, que trae una carta en el bolsillo del chaleco y que la cuida como si fuera de verdad una mariposa. El ogro Nicanor nunca regresó a su castillo, anda por ahí, siempre dejando huellas enormes entre los países, diciéndoles a los niños cuáles son sus derechos. Los derechos de los niños de todos los lugares, de todas las religiones, de todas las razas, de los que tienen papá y de los que tienen papá, de los que no tienen mamá ni papá, de los que tienen casa y de los que duermen en la calle, de los niños de todas las familias, de todas las tribus, de los que se bañan en el río y de los que tienen regadera, de los que hablan chino y de los que hablan otomí, de los que saben ordeñar vacas y de los que siembran milpa, de los que tienen tele y de los que no tienen tele, de los que ven bien y de los que no pueden ver, estas letras de todos los niños, pues. Colorín colorado, esta historia se ha terminado.